Esteban, te escuchamos fuerte y claro. No te escuchamos fuerte y claro. Ahora sí. Ahora sí, les decía, familia de buscadores, panel querido, un placer de saludarlos y hacer una nueva columna de Datamedia. Hoy con una pregunta que no se la está haciendo nadie, pero como no pasa nada, tiramos preguntas al ruedo. Vea el titular de hoy, el título de la columna de hoy. ¿Son todos giles los que votan en blanco? Es una muy buena pregunta. Este es un gil, vota en blanco. ¿Serán todos giles? ¿Cuántos son? ¿Cómo es la historia de estos giles que vienen votando en blanco elección tras elección? Y esto tiene que ver con ese termómetro que nos da frío, que nos da desinterés, que parece, hablando de la campaña, que no termina de dar en la magnitud de la importancia que deberían tener los temas que deberíamos estar tratando como ciudadanía, como nación, como país, como ser uruguayo. ¿Vio qué discusión está? ¿Quién es más uruguayo, este o el otro? Bueno, parece que estuviéramos condenados por la inteligencia artificial, pero de la otra no pida porque no queda más. Como si no faltara gracia, como si no le faltaran ideas a esta campaña, nos hemos pasado, la semana pasada, esta va a ser la semana de Tribilín probablemente, a ese nivel estamos. La semana pasada anduvimos más o menos igual. Los medios se pasaron publicando epítetos de quienes no estuvieron para nada de acuerdo. Fue, fíjense, un hecho que, un tsunami, lo que podría haber llegado a pasar en el país si la frase de Orsi frente al empresariado en Buenos Aires se convirtiera en verdad. Una frase que más o menos decía, tampoco decía esto, pues la sacaron de contexto y la reacomodaron, y la idea es algo así, la torpeza que aparentemente para algunos, o no sé qué, cometió Orsi, fue decir que los uruguayos somos igual que los argentinos, pero menos intensos. Algo así como más lento. Y se sacó la camiseta del ser uruguayo. No, ser uruguayo es así. Ser oriental es así, se podría decir, ¿no? Por ahí surgió la idea también de la orientalidad. El debate estaría buenísimo. La pregunta es, usted en su casa, ahí en el panel, ¿qué es ser uruguayo? Porque desde ahí podríamos medir hasta qué punto pudo haber habido un mérito o un error político. Pero vean que si estuvimos hablando de eso es porque no pasó prácticamente absolutamente nada, inclusive con algún criterio histórico. Se podría haber volcado aquella frase, ¿se acuerdan? Que dijo la expresidenta argentina, que Artigas era argentino, y desde ahí armar un cóctel, pero un cóctel con criterio. A veces hay que agarrar un librito de historia, ¿no? Se lo digo a todos los que abrieron más o menos la boca en su momento. Alguien podría haberme echado sobre el artiguismo, ¿no? Yo sé que a Alberto le encanta Artigas y yo lo malhumoro de repente cuando digo que Artigas no conoció ni la bandera uruguaya. Se fue de Uruguay en 1920 y ni siquiera era el Imperio de Brasil, era el Imperio portugués. Es decir, que de la banda... Hoy hace fecha de su muerte casualmente. La banda oriental no era la República de Uruguay. Artigas nunca cantó el himno uruguayo porque no conoció ni la letra, ni la primera ni la modificada el 12 de julio de 1845. Y así podríamos haber generado un debate más o menos inteligente sobre qué es ser uruguayo o qué no es ser uruguayo. Claramente Orsi, para redondear de algún modo este tema, quiso quedar bien, porque así nos ven en la Argentina. Ahora, no nos gusta cómo nos ven en la Argentina, y él hizo un guiño como diciendo, bueno, todos sabemos de algún modo nosotros cómo lo vemos ustedes cómo nos ven a nosotros. Y entonces yo le quiero dejar la pregunta con este tape que ya se lo pido, Andrés, si finalmente es verdadero o es falso que los uruguayos somos igual que los argentinos, pero menos intensos. Miren a nuestros ídolos en su momento, pero quizás ahora con Luis Suárez pasaría lo mismo. Miren cómo nos ven en Argentina a los uruguayos y a los mejores de repente. Muéstrele, Andrés. No, la verdad que Lenzo no está para el tercero. En realidad no sé cómo llegué al segundo, pero bueno, acá estamos. Todavía estoy lesionado de la pierna, estaba para un 8, para un 9, pero acá, bueno, que Lenzo. ¡Decilo, Enzo, decilo! ¿Son los uruguayos igual que los argentinos, pero menos intensos? Según los argentinos, y por lo que vimos recién, parece que sí. Después vienen lo aclares que oscurece, ¿no? Orsi y Cose salieron a defenderse como si hubieran cometido un gran pecado, como si se hubieran corrido de la estrategia de campaña de no hacer el más mínimo ruido con ningún tema. Sintieron como que corría el rumor de antipatrias, cuando quizás podrían haber volcado algún elemento histórico interesante para definir
qué es el uruguayo, qué es el oriental, qué es el argentino. A todos se les puede sacar un jugo productivo. Todo esto no ocurrió y se convirtió finalmente esto en un debate lamentable que para algunos da ganas de votar en blanco. Son todos giles los que votan en blanco. Vaya mostrándole ahí, Andrés o Diego, no sé quién está con... Ahí. No, el anterior. Mostrá el anterior. Un segundito, si la tenés ahí a mano. Son todos giles, porque ¿qué les quiero decir? Miren que son un montón, ¿eh? Son un montón, y son uruguayos uruguayos y uruguayas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a repasar con un criterio más estadístico la evolución rápidamente del voto en blanco de los últimos 25 años. 1999, 2%. 2004, 2%. No se le ocurría a nadie votar en blanco. Inclusive en el 2009, una cosa muy reñida. Recuerden que fue la que tuvo la posibilidad de que Mujica fuera presidente. No hubo quienes dijeran, no, yo con esto no quiero saber. No es que no quiera saber de nada. Marco otra opción y voto en blanco. Ahora, ya en el 2014 llamó la atención. 3,4% ya no son los valores estándar. Y en el 2019, 3,6%, mucho menos. Le marco un numerito rápidamente, calculador al mano. De 1999 al 2019 creció un 80% la opción voto en blanco en el Uruguay. Le doy más datos. Fueron 88.000 en el 2019. Y proyectan las encuestas 100.000 entre uruguayas y uruguayos que van a votar en blanco. Y lo más gracioso del tema, si se quiere, es que son la cuarta opción del electorado. Superan a Cabildo Abierto y al Partido Independiente sumados según una media electoral que fácil de realizar, o están ahí en un empate técnico. Lo único que es injusto, o compiten con diferencias, porque Manini y Mieres salen todos los días en la televisión y sin embargo no están logrando por el momento superar al voto en blanco. Es lo mismo, no asistir en una elección es lo mismo que un voto en blanco. Vean que no. Les hago una anécdota rápidamente, ya la he contado, pero viene a colación. En 1971 el voto fue obligatorio en Uruguay, pero en 1971 por primera vez se legisló la sanción económica por no votar. ¿Qué consecuencias tuvo? Que cuando votaba frecuentemente el 70%, se pasó a votar el 90%. También dije, digresión mediante, que eso facilitó el fraude electoral de 1971. Pero la sanción nunca se volvió a regular o a agravar o volver una sanción, mejor voy a votar porque si no me fundo. Y hoy es mucho más barata la sanción, al punto tal que le agrego otro dato bien interesante. En el plebiscito de la LUC votó siempre, el estándar es el 90%, cuando el voto es obligatorio, votó el 85,6%, o sea que hubo también, valga el número, 88.000 que dijeron, no, que LUC ni que no LUC, yo voy y pago, no sé si soy SNUI, la multa o lo que sea. Pero por eso les digo, una cosa es no ir a votar, que es un dato interesante, a seguirlo de cerca en esta elección a partir de este antecedente de la LUC. Y otro es un voto en blanco. El voto en blanco, contrariamente a lo que se cree, es un voto bastante más consciente, porque usted, si no le interesa nada, no va a votar. Si no le interesa el sistema democrático, no iría a votar. O sea que es un voto a favor de una idea, que no sabemos bien cuál es, y dentro del sistema. No como el 80-85% de este electorado que se presenta hoy, que lo primero que le dice es en contra de quién vota. Habrán visto por ahí en la televisión, y si no lo vieron les cuento, un reconocido conformador de agenda de opinión arriba de los ómnibus, no sé si saben de quién estoy hablando, que casi dijo con asco, yo sé a quién no voy a votar, y sonrió esperando la complicidad del periodista que lo entrevistara. Y ese tipo de voto sí que nos está enterrando. Habla de Pettinati, dígalo. Bueno, yo se lo dejo ahí como para que en la casa converse. Che, ¿será Pettinati? Sí, es Pettinati, claramente, ¿no? Pero creo que interpreta a mucha gente. El mayor, les hago este raconto histórico porque es interesante, sobre todo para los más jóvenes, porque dirán, a votar en blanco, que fuera de todo. No, escucha una cosita. El mayor y mejor antecedente de un voto en blanco estratégico ocurrió en Uruguay en las elecciones de 1982. La dictadura se estaba cayendo, la economía se estaba cayendo a pedazos y se decidió reencauzar la vida democrática con elecciones internas en los partidos. No con las listas, porque hasta las listas estaban proscritas. Sí se armaban elecciones con letras, ¿verdad? ACF fue la lista más votada, liderada por Pibel Devoto. Vean los nombres, ¿no? Cómo las posiciones se van corriendo. Con Pibel Devoto, que fue lo que tuvo a mano el wilsonismo en su momento para poder representar una lista que fue la más votada, que fue la que marcó el perfil más opositor,
y que estaba sostenida por el acuerdo político de la convergencia democrática, que fue un acuerdo político en el exterior del país, escuchen, que tuvo como protagonistas principales al wilsonismo y al Partido Comunista del Uruguay. O sea, el Partido Comunista del Uruguay hizo un acuerdo en el exterior y decidió adherir a la lista que claramente lideraba a Wilson Ferreira desde fuera del país. Adhirieron, entre otros nombres, los jóvenes Jorge Gandini, Javier García, le llamo el desaparecido Iturralde, pero no lo vimos nunca más, no sé a qué se está dedicando Iturralde, lo cual a veces hace que la viejita a la esquina diga que todos tenemos un comunista guardado en el ropero. Bueno, obviamente, les hago estas historias porque son interesantes para saber lo que se planteó en su momento y las consecuencias que tuvo. Rápidamente, muéstrenle ahí, Andrés, y termino esta parte de la historia. No estoy proponiendo nada, no digan, ay, Perroni propone votar en blanco. No, estoy hablando de un hecho que ocurre y que pasa absolutamente desapercibido y negado a la hora de entender los comportamientos electorales. En esa revista, Opción, era un semanario que salía como podía, escabulléndose de la censura de la época, informa que se crea la Comisión de Ciudadanos por el voto en blanco. Muéstrele ahí, es lo más interesante, perdón, así la divertimos un poco. Entre los redactores y colaboradores, rápidamente les cuento ahí, si ustedes los van identificando, estaba Alfonso Leza, puede saber mucho de este tema Leza, y ni que hablar Gerardo Sotelo, que estaba también ahí en esa lista. Yo supongo que de los que están ahí, Alberto Silva es el que claramente maneja todo este tema, y recuerden muchos otros nombres. Vean en la siguiente ahí, le va mostrando quienes integraron esa comisión por el voto en blanco. Yo les digo rápidamente, estaba Francisco Tonelli, que es el primero, obviamente los jóvenes no nadie lo va a recordar. Estaba la señora Pla, la única mujer, vean ahí cómo la participación femenina era realmente muy limitada. Identifico a Juan Carlos Dollenar, un experto estadístico fallecido, a Carlos Subillaga, pero no puedo dejar de identificar, invitarlos a ustedes, a identificar a Óscar Botinelli, ¿sí? Que tiempo después fue secretario político de Liber Sereni. Digo, es interesantísimo analizar los contenidos o qué hay adentro o detrás de un voto en blanco, y desde ya está invitado Botinelli a comentarnos en qué consistió finalmente este fenómeno en el cual el resto, preferentemente de los votantes del Frente Amplio, con Liber Sereni y proscripto, logró una comisión del voto en blanco y un voto en blanco con sentido político que logró 92.000 votos en la época. Raconto histórico para saber un poco qué ha sido del voto en blanco, y no es menor, son 100.000 personas. O sea, cuando se dice, a ver, pescarlo sin deseo, capaz que se puede ir a pescar algún voto en blanco, claro, hay que dar otro debate, ¿no? Lo que está ocurriendo realmente me parece que no pesca nada en ningún lado, me da la sensación, está todo quietito, ¿vio? No es empate técnico, de eso conversamos la semana que viene. Las preguntas quedan planteadas, me bajo de algún modo, las preguntas quedan planteadas para las estrategias de los distintos partidos. ¿No será que estos giles quieren un debate distinto? Son 100.000, como le dije. Por ejemplo, ¿seguirá costando mucho más cara? Vean lo que le digo, la pasta de dientes en un súper que traerla de contrabando. No es viable en Uruguay si no es con sus fronteras abiertas al contrabando para siempre. Un tema interesante de debatir. No vamos a pensar en el teletrabajo en Uruguay que repercute en la edad jubilatoria y en la reforma del BPS. Le tiro más. Bueno, esta no me la contesta nadie. ¿Qué hacer con las viviendas vacías de los emprendimientos y construcciones que se sospecha que son por lavado de dinero? Vieron que el control de lavado de dinero en Uruguay es bastante débil. ¿Qué opina la Cámara de Industria del PICNT esto que le acabo de decir? Se sabe, lo saben todos los partidos, que sin cambios en el sistema impositivo el Uruguay no es viable, ¿verdad? Digo, algunos temas, los problemas de población, vieron, se trancó el censo y ahora precisamos información para saber los poquitos que somos y los poquitos que seremos. Termino, la semana pasada dábamos cuenta de la frase de Lozano. Termino con esto porque sé que viene ahora Perrone, y le mando un saludo. Acaba de entrar y escuchó su saludo, mire. Bueno, y ahora que escuche esto y que lo conteste, o sea que termino la columna y me mecho en el panel de preguntadores. La semana pasada dábamos cuenta de la frase de Lozano que le confesó a el diputado Luz. Escuche, Perrone. Dijo Lozano que se sentía frustrado
porque en el Ministerio de Vivienda, con relación a los asentamientos, no habían resuelto absolutamente nada. ¿En qué quedamos? Muéstrele ahora el titular del diario El País, muéstrele también para hacer la pregunta completa a Perrone. Se revierte la tendencia y los asentamientos bajan. Lo primero que me hace gracia a este titular del País es que los tiempos verbales son distintos. Se revierte la tendencia y los asentamientos bajan. O sea, ¿bajaron? No, serán intervenidos. Y en 6 meses, una funcionaria que yo no conocía, Florencia Arbeleche, sospecho que es prima hermana o algo de Arbeleche, en esa nota del País pretende decir que en 5 meses que quedan, 6 gobiernos, se van a revertir estos indicadores con el cual la molesta columna de Datamedia dijo que había 680 asentamientos acumulados en los últimos 15 años y que nadie propone absolutamente nada. Entonces, termino con este debate así planteado al vacío. Y algunos probablemente le den ganas de votar en blanco. Lo voy a escuchar atento a ver qué dice Perrone ahora. Y también, ya que me está escuchando, lo voy a invitar a 50 metros del mar, en Punta del Este, un hotel único con todos los servicios. Puede levantarse tarde, Perrone, vea, porque el desayuno es de 8 a 12, mírelo.